Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Formación docente. Hoy nos toca trabajar el tema oratoria. La oratoria vamos a entenderla, voy a leer, me permito leer el concepto que viene en el artículo para que estemos otra vez en la misma sintonía. Dice hablar con elocuencia. Es decir, orador es aquella persona capaz de expresar, valiéndose principalmente de las palabras, el contenido del pensamiento. En docencia tenemos dos grandes áreas que tenemos que aprender a dominar totalmente. Es nuestro trabajo. Primero, la oratoria, si la definimos como lo tenemos aquí, es la capacidad que vamos a desarrollar de expresar el producto del pensamiento, valiéndonos de las palabras principalmente. Nuestro siguiente problema sería que una cosa es cómo voy a decir las cosas, cómo voy a hablar en público, cómo voy a dirigirme al grupo con el que estoy trabajando, y otra muy diferente es lo que voy a decirle al grupo. Entonces tenemos la forma y el contenido. La forma en oratoria se refiere a todas aquellas técnicas en donde vamos a, cómo vamos a hablar, cómo vamos a modular la voz, qué tan claro vamos a decir las cosas, cómo nos vamos a parar, cuánto nos vamos a mover, cuánto vamos a mover las manos, que si voy a meter la mano en la bolsa, que si voy a cruzarme de brazos. Todas estas son técnicas y se han estudiado durante mucho tiempo, y yo les puedo asegurar, después de haber estudiado todas estas técnicas, después de haber leído muchos manuales de sea un buen orador, un orador experto, y vaya, incluso nos hemos metido en temas de comunicación, de esta, ahí se me fue la palabra, de neurolingüística, comunicación neurolingüística, que si vamos a poder vender, que si no vamos a vender, que cómo hables. Todo eso está muy bien. La pregunta es, ¿sirve alguna de ellas? Yo les puedo decir, a ciencia cierta, quiere decir que tengo la experiencia de que no hay manera de controlar lo que sucede cuando una persona está hablando, excepto por la misma persona. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Ser ustedes mismas, ustedes mismos. Presentarse naturalmente ante las personas a quienes van a dirigirse y hablar naturalmente. Cuando estén dando una clase, simplemente sean naturales. Hablen como saben hablar. Pongan, si les gusta, la mano en el bolsillo, si se sienten cómodos, pues crucen los brazos, si están anotando. Eso sí, no les den la espalda a los alumnos, eso no solamente es por cuestiones de cortesía, tienen unas funciones metodológicas ahí, pero pueden escribir perfectamente bien, pueden explicar. Si tienen alguna ocurrencia, algún chiste, pues no hay nada que les prohíba decirlo. O sea, mientras más natural sea la persona, mientras más libre sea para expresar lo que está pensando, más fluido va a ser el discurso. Este discurso fluido nos va a garantizar una cosa importantísima que yo creo que es la base de la docencia, la relación, la identificación entre la figura del docente y la figura del estudiante. Docente y estudiante no son personas opuestas, no son enemigos, no son de distintas especies, son dos seres humanos que están en la misma circunstancia, haciendo un trabajo diferente. Uno está enseñando, el otro está aprendiendo. Somos personas iguales. Tenemos los mismos derechos constitucionales, tenemos las mismas habilidades, las mismas capacidades, tenemos muchas cosas en común. Eso nos convierte en personas iguales en un nivel de ser humano. La diferencia pudiera radicar en que yo sé más
más del tema que estoy impartiendo con relación a lo que sabe el estudiante. Lo que no quiere decir que sepa más de todo. El estudiante puede ser un experto en un tema del cual yo no tengo la menor idea, y yo puedo ser un experto en un tema del que el estudiante no tenga la menor idea. Dado esa característica, entonces a mí me toca el día de hoy presentarme a los estudiantes y hablarles del tema del cual yo soy experto. Ellos van a hacer su trabajo, los estudiantes van a hacer su trabajo y van a aprender de lo que yo les esté diciendo, de ese tema del cual yo soy experto. La vida da vueltas, la vida no es plana. En cualquier momento pudiera yo asistir sin sospecharlo siquiera a un congreso, a una plática, a un seminario, a un simposio, a una clase, a un curso, y encontrarme que mi estudiante es el profesor, que mi estudiante es el docente. Y entonces yo en ese momento me convierto en la otra parte, pero de ninguna manera, ¿verdad?, soy el enemigo. De ninguna manera soy el otro, de la otra especie. No, seguimos siendo las mismas personas. La diferencia es que hoy me toca estar de este lado y a ti te toca estar del otro lado. Y esa es la única diferencia. Ser natural, presentarse naturalmente como persona, como ser humano, es lo que más va a ocasionar que ese estudiante se identifique conmigo. Yo me puedo identificar con ese estudiante. Vamos a ver en una de las sesiones más adelante la dinámica de los grupos, cosa importantísima, pero todo parte de cómo me dirijo al estudiante. Tenemos que, en el artículo de la sesión van a encontrar ustedes algunos fundamentos más técnicos del discurso, más técnicos del argumento y de cómo dar. Lo que yo quiero decir en este video es el hecho de que la naturalidad, a mi juicio, es lo más sano, es lo que mejores resultados va a tener cuando estamos hablando frente a un grupo. Ahora, otro cantar muy diferente, pero muy diferente, es el conocimiento. ¿De qué voy a hablar? Eso sí es diferente. Les voy a leer lo que dice en el artículo de la sesión. El docente se acredita como una persona capaz y competente para exponer y transmitir verbalmente cierta información a un grupo determinado. Una persona informada, actualizada, preparada y con recursos suficientes para integrar el conocimiento que posee, para llevarlo a un plano en donde este conocimiento esté perfectamente organizado y pueda ser transmitido de manera coherente, ordenada y verdadera. Ese es mi trabajo y para eso me preparé. Una de las preparaciones que tuve para esto fue precisamente la de oratoria. Que yo sea libre, que yo exprese, que yo, si me dio el gusto, meta la mano en la bolsa, no me hace más o menos orador, simplemente me hace una persona natural. La preparación la estoy viendo en el momento en el que lo que estoy diciendo está organizado, que lo que estoy diciendo está debidamente integrado y está expuesto. Para eso nos sirve tanto la planeación de la clase como los métodos y las técnicas docentes para precisamente llegar a este punto. Bueno, decíamos, se acredita como una persona que posee conocimiento suficiente, fundamentado y justificado sobre una materia en particular. ¿Qué quiere decir? Que lo que ustedes digan frente a un grupo, ustedes ya lo estudiaron, ustedes ya lo verificaron, ya lo comprobaron, ya lo vieron de varias fuentes, hicieron un resumen de esas fuentes
y pueden pararse frente al grupo y decir esto es. El grupo evidentemente tiene todo el derecho, tiene toda la libertad de buscar, de constatar, de cuestionar el conocimiento que nosotros estamos impartiendo. Y yo tengo toda la seguridad de que lo que busque, lo que constate y lo que cuestione, lo va a llevar al mismo lugar. Esto es, si usted no está seguro de lo que va a decir frente al grupo, mejor no lo diga. Si usted dice algo frente a su grupo, si usted presenta un concepto frente a su grupo de estudio, es porque ya lo revisó, es porque ya lo fundamentó, es porque tiene los elementos hartos y suficientes para decir esto es lo que significa tal o cual cosa, esto es lo que se hace. Es muy vergonzoso cuando de repente nosotros ya nos quedamos con conceptos, con procedimientos, con técnicas muy antiguas y que a lo mejor hace 20 años eso era lo que se usaba o lo que se creía en ese momento como verdad. Ya no lo es. Entonces, pues si ya no me actualicé, si ya no adquirí los conocimientos más nuevos, bueno, mejor me quedo callado. Es más sano, es más sano. Si un alumno me hace una pregunta de la cual no tengo respuesta, es que necesito ser más honesto. Decir, ¿sabe qué, compañero, compañera? No sé, pero también soy persona. Recuerden, somos iguales, somos seres humanos. Entonces, permítame, la siguiente sesión le traigo la respuesta. Y efectivamente voy e investigo y a la siguiente sesión, ya con relación a su pregunta, esto es lo que encontramos. Esto es lo que dice la literatura, esto es lo que dice la experiencia, esto es lo que dice el conocimiento. No, ya dependerá de mí si o no entrego fuentes, de dónde lo saqué, en fin, pero eso ya dependerá de mí. Lo que sí es un hecho es que tengo la certeza de que lo que estoy diciendo es lo correcto. ¿Por qué? Porque lo dije en el aula. Si no, pues no lo digo. Dice el escrito, vamos a leer esta parte, epistemología. Como el estudio del conocimiento, la epistemología se ocupa de las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes del conocimiento? 2. ¿Cuáles son sus fuentes? 3. ¿Cuál es su estructura y cuáles son sus límites? Como estudio de la creencia justificada, la epistemología tiene como objetivo responder a preguntas tales como, primero, ¿cómo debemos entender el concepto de justificación? 2. ¿Qué fundamenta las creencias justificadas? 3. ¿La justificación es interna o externa a la propia mente? En aspectos más amplios, la epistemología trata sobre cuestiones relacionadas con la creación y difusión de conocimientos en áreas particulares de investigación. Así es que nosotros, cuando vamos a dar una clase, tenemos que saber que estamos valiéndonos de la epistemología y nuestro método está directamente relacionado a cómo estamos transmitiendo y qué estamos transmitiendo a manera de conocimiento. Dice, hay varios tipos de conocimiento. Saber algo, por ejemplo, el nombre de los últimos 3 presidentes del país, es distinto a conocer bien a una persona, que es distinto a conocer un lugar o una ciudad, lo cual es distinto a saber algo como saber hacer un procedimiento quirúrgico. Así es que hay varios tipos de conocimiento. Lo que nosotros hacemos en docencia es determinar con base en nuestro programa académico, con base en nuestro temario, nuestro plan de clase, qué tipo de conocimiento deberá adquirir el estudiante para poner en práctica esto. ¿Cómo voy a transmitir este conocimiento? Y es cuando me voy a valer de la oratoria, es decir, de las técnicas para poder
hablarle al estudiante, hablarle a un grupo, y también me voy a valer de la epistemología para saber de qué le voy a hablar al grupo. Así es que no podemos tener esta separación de lo que voy a decir con cómo lo voy a decir. Son importantes las dos. Puedo ser una excelente persona, un excelente profesionista hablando, pero no saber lo que estoy diciendo. Puedo saber muchísimo de una materia, pero no saber cómo expresarlo. En ambos casos hay un error en esto, y en ambos casos requiero cierta preparación para juntar estas dos entidades. Lo que voy a decir, que es el conocimiento, y el cómo lo voy a decir, que es la oratoria. Por eso esta sesión es tan importante. Durante el ejercicio ustedes van a leer un documento en donde se les pide ciertos requisitos que tienen que ver con la parte técnica de hablar en público, y después vamos a hacer algunos ajustes que tienen que ver con el qué voy a decir delante del público. ¿Cómo me escucho? Yo les recomiendo, si tienen la posibilidad, ya es fácil tener esa posibilidad porque los celulares tienen cámara. Entonces yo les recomiendo le pidan a una persona o ustedes mismos, y además esto les va a servir en el siguiente módulo, pongan su celular en una base, en un tripié, ya no son tan caros, pongan su celular ahí y grábense leyendo el documento que viene en la sesión, o grábense dando el discurso que se solicita en el ejercicio y vean los resultados. Eso que ustedes van a ver es lo que vemos los demás. A veces nos gana la risa, pues sí, pero imagínense, pues eso en una situación profesional, pues habla un poquito mal, aunque si lo natural en ustedes es que les gane la risa, pues ríanse, no pasa nada. El conocimiento. Voy a leer esta última parte ya para terminar el video. Todos los conocimientos humanos, los técnicos, científicos y empíricos, son de interés epistemológico. Sin embargo, nos centraremos en el conocimiento de proposiciones y nos referiremos a este conocimiento utilizando un esquema. A sabe que B. A son ustedes que saben algo, ¿vale? Donde A significa el sujeto que tiene el conocimiento, o sea, le llamamos sujeto cognoscente, es decir, el docente. Y B para la proposición que se conoce, o sea, lo cognoscible. Nuestra pregunta será: ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que A sepa que B? Podemos distinguir en términos generales entre un enfoque tradicional y otro no tradicional para responder a esta pregunta. ¿Cómo le voy a hacer para que lo que yo sepa, lo sepa el alumno? De eso se trata la docencia. ¿De qué me voy a valer? ¿De ejemplos, de métodos, de técnicas? Es, otra vez, lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. De eso se trata la oratoria, al menos en docencia. Tengo que ver la manera de que este conocimiento, esta sesión, llegue íntegra como yo la he planeado, se cumple el objetivo que he planeado para esta clase al alumno, al estudiante. Ese sería mi trabajo. Ya después nos vamos a meter otra vez en métodos, en técnicas y en otro tipo de cosas. De momento lo que nos interesa es tener esta introducción. Lean el artículo de la sesión, escúchenlo, está bastante interesante. Hay una parte de la parte epistemológica a la que hay que ponerle mucha atención. Hay que releer, hay que escuchar 2 veces, yo creo, este concepto para que nos quede perfectamente claro, y lo demás son técnicas. Los ejercicios son interesantes, hagan lo que les digo de ponerlo, grábense a ustedes mismos
Y esto también les va a servir, les digo, en el módulo 2, grábense para que vean lo que el otro está viendo, cómo lo está viendo, y no crean que lo que está viendo, lo que van a ver ustedes en la pantalla de su celular, no es lo mismo que vemos los demás. La verdad es que sí lo es. Y si lo que están notando ahí les causa cierto problema, dicen, pues como que no se me entiende, bueno, considérenlo como parte de algo que tenemos que ir mejorando. Pues les agradezco muchísimo la atención, espero que este video sea de utilidad.